Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver el problema número 4 de los propuestos de estática de los fluidos. El problema dice: en el dispositivo de la figura se tiene agua en el recipiente A, mercurio en el recipiente B, mientras que el resto contiene aceite, y la presión entre A y B está relacionada porque la diferencia de presiones es de 97 kilopascales. La pregunta es: ¿cuál es esta altura H? Entonces repasemos los datos que tenemos. Tenemos en A agua y nos dan su densidad en el sistema CGS. Tenemos aceite por otro lado con la densidad también en el CGS. Y tenemos mercurio con su densidad correspondiente en el sistema CGS. El otro dato que nos dan es la diferencia de presión entre A y B, que nos dicen que son PA menos PB 97 kilopascales. Bien. Bueno, entonces, en nuestro problema tenemos tres puntos importantes. El punto 1, el punto 2, que son puntos que están en el aceite al mismo nivel y tienen la misma presión, y el punto 2 es la interfase entre el aceite y el mercurio, y el punto 3 que es la interfase entre el aceite y el agua. Y lo que habíamos sacado entonces que la presión en el punto B del bulbo es igual a la presión en el punto 2 más ρ por G por H en B, o sea, más el peso de esta columna de mercurio sobre el punto B. La altura en B, de acuerdo a lo que dice el problema, es 18 centímetros más H, que tenemos que averiguar, más 35 centímetros. Esa es la altura de la columna de mercurio sobre el punto B. Mientras que en el punto A, la presión en A es, la presión en el punto 3 más la presión en el punto 3 más el peso de la columna de agua sobre el bulbo A. Como el peso, la presión en el punto 3 corresponde al peso de la columna de aceite que hay sobre él, entonces lo reemplazamos y nos queda la presión en el punto 1 más el peso de esta columna de agua de aceite por unidad de área, más el peso de la columna de agua por unidad de área. Entonces, la altura entre el punto 2 y 3 es H, es esta, y la altura del agua, de la columna de agua, coincide con la H que tenemos que determinar. Entonces, la presión, la diferencia de presión entre A y B es igual, según los datos que nos dieron, a 97 kilopascales. Pero esto está en el sistema internacional y todos los otros datos los teníamos en el sistema CGS. Acá tenemos que pasar del primero, tenemos un múltiplo de Pascal, o sea, los 97 kilopascales son 97.000 pascales. Y estos pascales que están en el sistema internacional, pasarlos a dinas sobre centímetros cuadrados y nos da 970.000 dinas sobre centímetros cuadrados. Habíamos entonces encontrado que la presión en el punto B es igual a la presión en el punto 2 de interfaz entre el mercurio y el aceite más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de la columna de mercurio. Y como el dato que nosotros tenemos es presión en B menos presión en A, vamos a restar a la presión en B la expresión que encontramos para la presión en A, que era la presión en el punto 3 en el aceite, de interfase aceite-agua, más la densidad del agua por G por la altura de la columna de agua. Si nosotros restamos, encontramos esta expresión, donde estamos reemplazando H en B por la altura de datos que nos da de la columna de mercurio, y donde reemplazamos a P3 por P1 más la densidad del aceite por la gravedad por 18 centímetros. Tengamos en cuenta que de acuerdo al teorema general de la hidrostática, la presión en 1 y la presión en 2 eran iguales. Por lo tanto, acá está sumando y acá está restando, entonces los podemos cancelar. De modo entonces que nos queda esta expresión a la cual vamos a trabajar algebraicamente hasta encontrar la posibilidad de despejar el valor de la altura H. Despejando de esta ecuación, el valor de H nos da 22,53 centímetros.
bueno, este es el resultado que buscábamos. O sea, en nuestro problema teníamos este dispositivo y debíamos encontrar la altura h conociendo las densidades de los tres líquidos y la diferencia de presión entre A y B. Entonces, aplicando el teorema general de la hidrostática, pudimos determinar, lo aplicamos en distintos puntos del sistema, y pudimos determinar que esta altura corresponde a 22,53 centímetros. Bueno, muchas gracias, nos veremos en un próximo encuentro.